Este es el monumento más alto de la ciudad de Buenos Aires, el obelisco, un poquito más de 60 metros de altura, conmemorando los 400 años de la llegada de los españoles en estas tierras. Un monumento un tanto controversial, ¿no? No solo conmemora de alguna forma las batallas contra los nativos de esta región, sino que para construirlo derribaron una iglesia muy importante, la iglesia de San Nicolás. Por ende, este barrio, de aquí alrededor del obelisco en la ciudad de Buenos Aires, se le conoce también como San Nicolás. Pero Buenos Aires es mucho más que la capital argentina. Es una metrópoli donde se une la historia y la era moderna en cada una de sus esquinas. Y cuenta la transformación de una ciudad que se convierte en el epicentro cultural de la llegada de cientos de miles de inmigrantes europeos. Esta ciudad entonces se convierte en la cuna del tango, la cuna de una pasión futbolera. Y esta hermosa ciudad es la ciudad que hemos venido a descubrir el día de hoy. Así que, sin más que decir, vamos a dar un buen recorrido por la linda capital argentina. Bienvenidos a Buenos Aires, bienvenidos a la ciudad de la furia. Me verás volar por la ciudad de la furia. Hola mi querida ciudad de Buenos Aires, qué delicia estar en esta tierra, tanto tiempo sin vernos, qué hermosa bandera que combina con el color del cielo y esa nube en este momento, esta caótica, hermosa, vibrante, siempre llena de gente, ciudad que nunca duerme, una ciudad que tiene la dosis justa de caos para sentirla real, pero decorada con una arquitectura y con una cantidad de historias que la hacen única, preciosa y que vamos a descubrir en el video de hoy. Estoy emocionado, comenzando aquí en la avenida 9 de Julio, Día de la Independencia Argentina. Estamos atravesando la 9 de Julio, ¿no? Lo que muchos dicen que es supuestamente la avenida más ancha del mundo, otros dicen que no es verdad. Y esta es la avenida donde se encuentran los hinchas cada vez que hay un equipo ganador, ¿no? Como cuando ganó la selección argentina, la Copa del Mundo, la pasada. Aquí se batieron algunos récords históricos para la ciudad. Y aquí en el obelisco, en este mismo punto estuve yo hace 15 años. Y muchas cosas han cambiado, ¿no? Muchas otras siguen intactas. Esto de aquí es un punto de monitoreo de la policía, ¿no? Entonces está lleno de cámaras y ahí tienen los controles y las pantallas donde observan. Y esto muy a lo Times Square de Nueva York. Tenemos esta linda escalera que es un mirador hoy en día para poder ir a ver el obelisco y un poco de las calles. Vamos a echar bien hasta allá a ver qué tal, a ver qué han hecho los argentinos en materia de turismo para recibir tantos visitantes a nivel mundial. Y qué belleza que vinimos en primavera con estos árboles morados que tienen un nombre especial. La 9 de julio, el obelisco, Buenos Aires, Argentina, sí señor. Tenemos buen clima y un lindo lugar por explorar. Comienza bien el día. Mirar el obelisco es recordar cuando Pedro de Mendoza funda el asentamiento de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Sin embargo, ese asentamiento fue abandonado unos años más tarde debido a ataques indígenas. Los indígenas que antes vivían en esta tierra que hoy tenemos por detrás lucharon fuerte, no se dejaron y le hicieron la vida imposible a los españoles por muchos años. Es por eso que monumentos como estos pues también llegan a ser un poco polémicos, ¿no? Pero que después de tantos años, esto ya va para casi 100 años de haber sido construido, pues se vuelven íconos arquitectónicos e históricos de la ciudad, ¿no? En esa época no existía el subte, ¿no? Vamos a ingresar para ver por aquí, subterráneamente, algo que existió años más tarde. Entrando por aquí por el subte, que no es solo la entrada del subte, también es la entrada a la Galería del Obelisco Juan de Garay. ¿Quién fue ese señor? Ya lo vamos a ver. Una galería donde siempre ha existido actividad comercial a través de los años. Hoy en día ha evolucionado, vamos a encontrar algunos puntos interesantes. Buenos Aires cuenta con el subte más antiguo de Latinoamérica, construido por allá en 1913, y con la construcción del subte también se desarrolla una economía, en este caso una economía subterránea. Hoy en día esto luce bastante moderno, ¿no? Pero imagínense en esa época los caballeros de sastre, de sombrero, elegantes, con sus buenos zapatos, y aquí venían a comprar esos trajes, a lustrar sus zapatos en voladores, donde hoy podemos encontrar las famosas milanesas, algunos sanduchitos y otro tipo de comercio ya mucho más moderno, ¿no? Le han metido la mano, ha evolucionado así mismo como ha evolucionado la ciudad. Después de múltiples batallas, por allá en 1580 llegó un tocayo, un señor llamado Juan de Garay, y él refunda Buenos Aires con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, que gracias a Dios acortaron todo eso a lo que hoy en día es simplemente Buenos Aires. Y si usted quiere ser más
perezoso todavía, simplemente bailes. Los españoles llegaron, ¿no? Y la primera vez que pisaron esta tierra fue en el puerto de La Boca. Eso ya lo vimos en el video anterior por acá. Después volvieron a llegar a lo que hoy en día se conoce como Puerto Madero. Y de ahí caminaron a un lugar muy importante que hoy en día se conoce como la Plaza de Mayo. Y es que si el obelisco es el lugar de reunión para la celebración del fútbol, esto de aquí, la Plaza de Mayo, es el lugar de reunión para las manifestaciones. Manifestaciones que en muchas ocasiones llevan a la revolución. Como por ejemplo en este edificio importante que tenemos aquí, el Cabildo, donde se organizaron para la revolución de 1810, la Revolución de Mayo, que le da nombre a esta plaza, la Plaza de Mayo, la revolución que llevó 6 años más tarde a la independencia argentina de los españoles. Aquí en la Plaza de Mayo hay 3 edificios importantes: el Cabildo, donde se planifica la revolución, su catedral, donde muchas veces dio misa el que hoy en día es el Papa Francisco, y la famosa Casa Rosada, la casa de gobierno, donde hoy se encuentra sentado el señor Javier Milei. Pero la Casa Rosada no siempre fue edificio de gobierno, ¿no? Cuando estaban los españoles era un fuerte de protección de los querandíes, los nativos de esta región en aquel entonces. Hoy en día, la casa donde se toman las decisiones importantes para el pueblo argentino. Y es por eso que tenemos este monumento en la mitad de la plaza. Si se dan cuenta, ahí dice 25 de mayo de 1810, cuando comienza la revolución. Y este mismo monumento fue hecho en 1811, un año después, siendo el monumento más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Y alrededor de este monumento, el más antiguo, nos vamos a dar cuenta de un detalle que llama mucho mi atención. Y es que si se dan cuenta, alrededor tenemos estos pañuelos blancos. Si se fijan, todo eso está rodeado de este círculo gris oscuro con los pañuelitos alrededor. Ya que aquí, en los 70s, como ustedes saben, hubo una dictadura militar en Argentina. Y mucha gente que estaba en contra de esa dictadura comenzaron a desaparecer, ¿no? Profesores, poetas, artistas, escritores, músicos y gente que estaba en contra, que querían la libertad del pueblo, comenzaron simplemente a desaparecer. Como una forma de exigirle al gobierno que les dieran explicaciones sobre sus familiares, hijos, esposos desaparecidos, muchas madres argentinas vinieron aquí a dar vueltas en silencio alrededor del monumento, alrededor de la pirámide, portando alrededor de sus cabezas estas pañoletas blancas. Muchos de ellos que encontraron pues un final no muy feliz, y mucha gente desaparecía a manos de un gobierno militar, una dictadura sanguinaria que bañó no solo en sangre sino en una profunda tristeza eterna al pueblo argentino, donde hoy en día todavía algunas madres, las que quedan vivas, vienen a darle vueltas a esta pirámide diciendo: no nos olvidamos de lo que pasó. En esa época mucha literatura, algunas películas, algunos géneros musicales estaban prohibidos por el gobierno. Por eso a artistas como Fito Páez y algunos otros representantes del rock argentino les tocó tan duro para poder llegar a todos los hogares, no solo de este país sino de Latinoamérica, con su música. Les tocó esconderse de los militares, ir a los sitios más underground de esta ciudad para poder tocar y salir corriendo cuando llegara el ejército. A eso es lo que yo llamo amor al arte. Que hoy en día podamos escuchar el rock argentino no es solo un género musical, sino que es un monumento a la resistencia, donde muchos de esos artistas inclusive pusieron su vida en riesgo para poder regalarnos las canciones que hoy tanto disfrutamos. No por nada, el rock argentino es lo que es hoy en día. Y no por nada, la Casa Rosada es tan importante, ubicada aquí en la Plaza de Mayo, sitio icónico e histórico de la ciudad. Y aquí tenemos dos momentos importantísimos: la estatua del general Belgrano, al cual le debemos la linda bandera argentina, creador de la celeste. Y aquí justo tiene las palabras que usó para la fundación de la bandera, ¿no? Este será el color de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria. Y para que se den cuenta que las manifestaciones aquí son cosa seria, pacíficas pero contundentes en algunas ocasiones, les muestro de qué se tratan todas estas piedritas aquí en los pies del general Belgrano. Cada una de estas piedritas tiene un nombre y es una persona fallecida durante la pandemia por el COVID-19. Todas estas piedritas que hoy en día están protegidas por esta malla de vidrio para que nadie las saque, van a quedar aquí por muchos años más para decirle al gobierno: su gestión de la pandemia en ese entonces no fue muy buena, que digamos. Aquí estaban en una cuarentena tremenda, nadie podía hacer nada, nadie podía salir, y un día vieron a los que estaban aquí, al presidente de esa época, junto a su familia celebrando por allá algún cumpleaños, alguna vaina, llenos de amigos, vida social activa, mientras el resto del pueblo muriéndose de hambre en sus cuatro paredes. La gestión de las vacunas y todo eso dejó mucho
mucho que desear y la gente, para protestar en ese momento, trajeron todas estas piedritas como una especie de lápida con el nombre de los fallecidos para decirle al presidente: vea, mientras ustedes toman vino, comen entre amigos celebrando, nosotros enterramos nuestros familiares. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí en una esquina muy importante de la Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Póngale cuidado al look que tiene esto por fuera, póngale cuidado al look que tiene por dentro. Vamos a visitar a un personaje importante. Entrando en la catedral donde el Papa Francisco dio misa, una de las catedrales tal vez más importantes del país, si no de América Latina. Vamos a entrar y tenemos aquí de un piso en mosaico, ¿no? Hecho a mano, pedacito por pedacito, mosaico de Venecia. Y justo tenemos aquí una pequeña biografía del hoy en día Papa, el Papa argentino, que su nombre en realidad es Jorge Mario Bergoglio. Para los que pensaban que se llamaba Francisco, no señor, el hombre llama Jorge Mario. Uno cuando entra desde afuera no se imagina que esto vaya a ser así, paredes adentro, ¿no? Gigante, majestuosa, elegante, con un altar dorado de yo no sé cuántos metros. Y esta fue, digámoslo de alguna forma, la oficina del Papa Francisco, porque él fue el líder de la Iglesia Católica Argentina por muchos años y aquí dio múltiples misas, para que vea que llegar a ser el Papa o el líder o el jefe en cualquier industria requiere cierta experiencia. Pero hemos venido aquí a visitar el mausoleo, el cual creo que ya lo hemos encontrado. Tenemos aquí entonces el mausoleo del general José de San Martín, importantísima figura, el general encargado del ejército que llevó a la independencia argentina. También ayudó a la independencia chilena y peruana, pero ya sé aquí porque el hombre era argentino. Es por eso que alrededor de su tumba vemos tres estatuas, una representando a la República Argentina, la otra a Chile y la otra a Perú. Y bajo los candelabros los nombres de múltiples batallas que llevaron justamente a la independencia de estos territorios. Y saliendo de la Plaza de Mayo, conocemos también que la ciudad comienza a crecer y comienza a desarrollarse hacia el sur de la misma. Y uno de los barrios tal vez más importantes que cuenta esa historia de la Buenos Aires de antaño es este justamente donde estamos, en el barrio de San Telmo. Y esta callecita aquí, conocida por todos como el Paseo de la Historieta. Aquí vamos a conocer cara a cara a muchos personajes importantes que tal vez ustedes también recuerdan. Un lugar lleno de historietas, pero también de algunos establecimientos importantes como este de aquí, Aljibé Tango. Ahí estuve yo anoche en un show de tango. Yo no sé mucho de tango, no escucho tango, no sé nada de eso. Y vine por curiosidad nada más, a comerme tal vez uno de los mejores bifes de chorizo de mi vida y a ver un show de tango que me ha hecho entender por qué es tan importante ese género musical. Y es en barrios como San Telmo y el barrio de La Boca, lugares históricos de Buenos Aires, donde por allá a principios del siglo XX nace ese género musical que tanto identifica a los porteños, ¿no? A la gente de Buenos Aires y a los argentinos como tal. Pero en ese entonces el tango pues no era muy bien visto por las clases altas, ¿no? Era un género musical de mucho contacto físico, muy sensual. Y hoy en día la historia ha cambiado, ¿no? Porque el tango es un patrimonio musical de la humanidad, que si usted es como yo, que nunca había escuchado tango en su vida, pues solo conoce a Carlos Gardel porque sabe quién es, pero nunca le ha parado bolas al género. Igual le recomiendo que, si viene a Buenos Aires, se pegue una visita en uno de esos shows de tango. Le va a abrir la mente, le va a abrir los ojos y le va a enseñar una danza y un contacto físico entre dos personas que le puede hacer volar la cabeza de cómo dos cuerpos humanos se pueden enredar y desenredar de esa forma tan elegante y tan artística como lo hacen los profesionales del tango. ¡Ole, mi querido larguirucho, hermano! Nos venimos a encontrar. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, hermano? Y las caricaturas aquí son muy importantes, porque antes de la dictadura militar argentina hubo varios momentos donde pasaban de dictadura a democracia, democracia a dictadura, una inestabilidad política importante, y la caricatura nace como una voz de protesta aún más pacífica, pero contundente, directa y dura con sus palabras. Y uno de esos íconos tal vez más importantes y reconocidos a nivel mundial lo tenemos allá de frente. Y ahí la tenemos, a la querida Mafalda, véala, la original. Y todo el mundo viene a tomarse la foto con ella, ¿no? Uno de los atractivos principales de la ciudad, que si usted se fija en las caricaturas, no solo de Mafalda, sino de muchas de las que están aquí en el paseo, realmente no son para niños. Son caricaturas, sí, son dibujitos, sí, que podrían al look parecer que van dedicados a los infantes y no, señor. El mensaje político es bastante contundente y bastante radical. Si usted quiere encontrar a Mafalda rápido, mire dónde está la fila de gente. Todo el mundo hace fila para tomarse la foto con Mafalda, pero nadie hace fila para tomarse foto aquí con el parcero, hermano. Yo sí me voy a tomar una selfie con usted.
Don Isidoro Cañones del año 1935, hermano. ¿Cuántas cosas no ha visto usted en la vida? Deberían venir a tomarse la foto más seguido con el hombre. Un pro tip. Son las 12 del día, ¿no? Vea la fila para Mafalda. Si ustedes de esos que les gusta la foto con algún atractivo turístico, alguna ciudad, yo vine aquí como a las 8 de la mañana del día de ayer, me senté y me tomé la foto y me fui. Continué con mi recorrido. No había absolutamente nadie. Para que lo tenga en cuenta que al que madruga, Mafalda le ayuda. Y estamos aquí en la calle principal de San Telmo. Toda esta calle en piedras que vemos se llama la calle Defensa. Y esta calle desemboca ya en la Plaza de Mayo justamente. Imaginémonos por un segundo este edificio aquí, el segundo piso, ¿sí lo ven? Gris con estos balcones, con estos detallitos. Así era la ciudad de Buenos Aires en la época de los españoles. Y esta calle, que se llama la calle de la Defensa, hace alusión a su nombre porque por aquí vinieron en algún momento tropas de los ingleses. El puerto de Buenos Aires crecía y se volvía muy importante cada vez. Y los ingleses desfilaron por estas callecitas cuando todavía los españoles estaban en esta ciudad hacia la Plaza de Mayo para tomarse la ciudad. La gente que aquí vivía les tiraban piedras, les tiraban aceite caliente, trataban de alguna forma de impedir que llegaran a la Plaza de Mayo, defendiendo a su ciudad, y de ahí el nombre, la calle de la Defensa. Y es que miren la arquitectura que nos rodea, ¿no? Esta es una foto de esa Buenos Aires de antaño, que nos lleva hacia otro lugar icónico de la ciudad. Y es que caminando por San Telmo tenemos este tipo de fotografías, ¿no? Esta es una fotografía de cómo era la ciudad de Buenos Aires, tan bien conservada que inclusive todavía tenemos las vías del tranvía que alguna vez pasó por aquí. Uno va caminando y dice, ah, esta puertica de acá, pequeña y diminuta, uno no se imagina que al atravesarla entre al gran mercado de San Telmo, que está acá desde 1897, que ha sido el eje de abastos de la ciudad por tantos años, que hoy en día sigue operando. Este mercado siempre ha sido importante para la venta de antigüedades y hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Pero también para la venta de alimentos. En la época venían aquí las personas buscando la carne, las frutas, las verduras. Hoy en día todavía un poco, ¿no? Ha sido remodelado un par de veces, sobre todo la parte de los techos, pero conservando aún ese look que le dieron desde el 1800 y pégale. Y además de eso, pues, una experiencia gastronómica interesante. Después de ingerir semejante choripán, belleza gastronómica de esta ciudad, barriga llena y corazón contento. Pero por más contento que esté su corazón de venir a visitar a Buenos Aires o de irse de viaje a cualquier lugar, no olvide salir de casa sin instalar un buen VPN. El que yo utilizo para todos mis viajes se llama Surfshark, porque usted va a estar conectándose desde el Wi-Fi y desde la red de muchos establecimientos ajenos a su casa, ¿no? Hoteles, aeropuertos, restaurantes, y eso compromete la seguridad de sus datos. Al usar un VPN, cambia la dirección IP de su conexión y eso no solo garantiza la seguridad de sus contraseñas y datos, sino que usted puede navegar libremente la web. Para desbloquear el catálogo de películas y de series de las plataformas de streaming, porque usted sabe que si está aquí en Buenos Aires y pone Netflix, no le va a salir el mismo catálogo que si estuviera en Miami, en Nueva York, en Australia o en San Francisco. Asimismo, con un buen VPN usted puede investigar los precios de los tiquetes aéreos, por ejemplo, ya que si usted se conecta desde Buenos Aires, el precio puede variar a que si se conecta desde otro lugar del mundo. Para eso y muchas cosas más sirve un buen VPN. Ahí les dejo entonces el link en mi descripción. Con el código promocional Planeta Juan recibe un buen descuento. Utilícelo, aprovéchelo y me cuenta cómo le va. Ahora nos vamos entonces a Puerto Madero. Señoras y señores, lugar icónico, hermoso de esta ciudad. Y pues Puerto Madero se divide básicamente en dos. La parte que está al otro lado del canal y lo que está a este lado del canal. Unidas las dos partes por el Puente de la Mujer para que los peatones podamos pasar sobre estas aguas, que son las mismas aguas del Río de la Plata. Y pues vamos a atravesar por primera vez en la historia de mi historia el Puente de la Mujer, en homenaje al ingeniero que vino aquí a traer la idea de este puerto, ¿no? Eduardo Madero. Este fue el segundo puerto que hicieron en Buenos Aires. El primero fue el de La Boca, este es el segundo, pero realmente les quedó pequeño. No imaginaron el auge económico que iba a haber aquí en ese momento. Llegaron buques, barcos y dijeron, miércoles, este puerto nos quedó pequeño, va a tocar hacer otro, y construyeron uno que está más al norte de la ciudad, el cual es hoy en día el actual puerto de Buenos Aires. Entonces aquí, como se dan cuenta, pues al otro lado de las aguas tenemos todas estas estructuras tipo inglés de los puertos, porque dicen que Eduardo Madero quiso imitar los puertos ingleses y por eso tienen ese look. Y al otro lado, en la tierra ganada después de hacer este bello canal, construyeron una serie de edificios y de habitación, porque el puerto quedó
abandonado por muchos años. Pero la ubicación estratégica para los inversionistas de bienes raíces años más adelante se va a volver bastante atractiva, haciendo que hoy en día Puerto Madero sea una de las zonas más exclusivas y costosas de la capital argentina, ¿no? Inclusive el hotel más caro de la ciudad queda por aquí detrás. Vemos oficinas del Banco de China, de Oracle, grandes multinacionales, de lo que fue en algún momento un puerto operativo que después se recuperó también para hacer una zona de restaurantes, para pasar la noche, una zona de entretenimiento y ahora una zona residencial de alto nivel. Y para que se den cuenta la posición geográfica aquí en el puente, si volteamos la cámara, se sube esas escaleras y llega a la Casa Rosada. Todo está muy cercano y todo está muy bien conectado. Y este lugar, con los otros que hemos visitado de Buenos Aires, describen muy bien una de las características de esta gran ciudad, y es la desigualdad tan tremenda que hay, ¿no? La brecha social tan increíblemente grande, donde hay apartamentos aquí que fácilmente llegan a los 5, 6, 7 millones de dólares, y a unas cuadritas nada más tenemos la Villa 31, a unos kilómetros más para allá el Fuerte Apache, lugares también de aquí icónicos que visitamos en videos anteriores, ¿no? Donde tenemos el lujo, la extravaganza de Puerto Madero, ¿no? De sus restaurantes caros, seguramente muy finos, de comida muy buena, y que pasamos unas calles más para allá y encontramos otro tipo de realidades, ¿no? Eso no es solo una realidad de Buenos Aires, es una realidad de todas las ciudades de América Latina, inclusive del mundo, de Nueva York, de Londres, de París, y lo hemos visto en varios de los videos de este canal. Tal vez algunos de esos millonarios de Puerto Madero son abogados egresados de aquí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades del continente, una de las mejores universidades de habla hispana inclusive. Un orgullo de los porteños porque es una universidad pública, gratuita, no solo para los argentinos, sino también para los extranjeros. Aquí han venido a estudiar, no solo en la Facultad de Derecho, sino en otras facultades, inclusive la de Medicina, miles de estudiantes. Y hablando por experiencia propia, porque he conocido algunos, muchos de Colombia. El requisito es hablar español, porque aquí las clases son en español. Vamos a ver si Javier Milei va a dejar que esto siga siendo gratis para la gente. Puede que sí, puede que no, eso todavía no lo sabemos, una incertidumbre. Lo que sí sabemos es que en el gobierno de Javier Milei pues va a haber más recortes en cuanto a la educación pública se refiere, ¿no? Siendo este uno de los edificios clave de aquí de Buenos Aires, porque representa la importancia de la educación para esta ciudad y para este país, no solo de calidad, sino gratuita, ya que este país entendió muy bien que el bolsillo de los estudiantes es un poco apretado y que al venir a estudiar a un plantel educativo como este, ojalá se vuelva un poco más popocho. Y curioso es que tenemos algunas personas tomándose la foto con los diplomas, estamos en época de graduaciones, pero más curiosa todavía es la vista desde este legendario puente. Subiendo aquí al puente, un curioso regalo que le hace la Embajada de Australia a la ciudad de Buenos Aires, unos buenos canguros que llaman la atención de los turistas australianos. Y subiendo por aquí, el acceso a este lindo puente peatonal de colores que nos recuerda de alguna forma, si lo miramos rápidamente, los colores de Gaudí en Barcelona. Opinión personal, porque no se parece el diseño para nada, pero encontrar este tipo de estructuras tan coloridas en ciudades altamente urbanizadas no se encuentra en todas partes. Colores de un hermoso puente que nos muestra una hermosa facultad, donde de fondo tenemos los colores de la Villa 31, una cara y un puntico muy importante de la ciudad. Desde aquí arriba, amigos míos, la avenida Figueroa Alcorta, al lado y lado, vea, los jacarandá que solo florecen en la primavera, una gran avenida de múltiples carriles, la facultad allá, el monumento de la flor allá, y de fondo el barrio de Palermo. Una foto muy citadina para los argentinos. Aquí tenemos la frontera con el barrio de La Recoleta, un lugar que vamos a explorar porque aquí en Recoleta tenemos también, sí señores, un par de personajes importantes que visitar. Y para venir a saludar a esa gente importante, pues tocaba entrar al cementerio de La Recoleta, sobre todo aquí, vea, este gran mausoleo, la familia Alvear, el primer alcalde de la ciudad de Buenos Aires. En este legendario cementerio vamos a encontrar personajes icónicos de la historia de este país, además que está catalogado como uno de los cementerios más lindos del planeta. Y como ustedes bien lo saben, en este canal lo que hemos visitado son cementerios en el mundo entero, así que tenemos autoridad para decir si es cierto o no que este es un bello lugar. Y es que este cementerio es un monumento histórico nacional para los argentinos.
primero que todo, hay personalidades muy importantes de la historia de este país, pero también hay maravillas arquitectónicas, hechas tumbas, hechas mausoleos, hechas esculturas. Aquí encontraremos, por ejemplo, la tumba de William Brown, un irlandés inmigrante que años más tarde crearía la Marina de Buenos Aires. La Marina de este país, gracias a este señor, vio la luz. Por eso tenemos estos barquitos sobre el río de la Plata en su tumba. Y si se acuerdan del general San Martín que visitamos en la catedral, pues aquí están los restos de sus padres y aquí está su esposa. Así nomás podemos venir a visitarlos en el cementerio. Y es que con el crecimiento del desarrollo de esta ciudad, muchas familias de inmigrantes de dinero comenzaron a moverse hacia el norte de la misma, ¿no? Y demostraban por medio de la arquitectura y de los mausoleos, además, quién es el que tenía más poder, quién es el que tenía más dinero. Entonces, si había un fallecido en la familia Bagnardi, pues venían aquí los Bagnardi y le hacían su buen monumento. Entonces los de al lado decían, no señor, los Pereda Enedit también merecen su buen monumento al lado, no nos vamos a quedar atrás. ¿Cómo es posible que los Villa no tengan también su buen mausoleo? O que la familia Chiape Casco no tenga también su buen recordatorio. Y así comienza esa competencia para ver qué familia era más poderosa, qué familia tenía más dinero, a través de las tumbas que le construían a sus familiares, ¿no? A sus difuntos. Y pues la hemos encontrado, amigos míos. Familia Duarte, el nombre de soltera de Eva Perón. A diferencia de lo que muchos creen, ella nunca fue presidente, ella fue la primera dama de un presidente llamado Juan Perón. Murió joven a los 33 años de un cáncer siendo la primera dama, mientras su esposo aún era presidente, en homenaje a Evita, que eligió seguir el camino de su pueblo. El cuerpo de Eva Perón fue un símbolo de resistencia y asimismo por eso fue embalsamado, de alguna forma momificado. Y en la presidencia de Juan Perón, al cual derrocaron los rebeldes militares del momento en búsqueda de una dictadura para gobernar este país, toman el cuerpo de Evita y se lo llevan para Italia como una forma de secuestrar ese símbolo de rebeldía que para esos militares representaba el cuerpo de Eva Perón, ¿no? Después el cuerpo lo rescataron, lo recuperaron, paseó por varios lados de la ciudad hasta que ya por fin descansa en paz en su tumba, ¿no? Y aquí, donde termina la vida, termina este video también, amigos míos, un pequeño recorrido de esta linda ciudad, de la ciudad de la furia, de la ciudad de Buenos Aires, de la cual espero que hayan aprendido algo y la próxima vez que se encuentren a un argentino por ahí, tengan un buen tema en común. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido. Nos vemos en el próximo video. Saludos a la abuela porteña. Chao, ole.